Mi nombre es Juan, hijo de Zebedeo, pescador del mar de Galilea, hermano de Jacobo. Nunca imaginé que mi vida, tan sencilla y repetitiva entre redes y barcas, sería interrumpida por una voz que cambiaría la historia de la humanidad, y la mía. Mi padre tenía una pequeña empresa de pesca. Desde niño, mis manos se endurecieron con el remo y mi espalda se moldeó bajo el sol ardiente del lago. Cada mañana comenzaba igual: lanzar las redes, esperar, recoger, limpiar, vender. Pero dentro de mí, algo no estaba completo. Había un anhelo que no entendía, una sed que el agua del lago no podía apagar. Fue una mañana cualquiera cuando lo escuché por primera vez. Jesús de Nazaret caminaba junto a la orilla. Sus ojos eran fuego manso. Su voz no era de este mundo. Se detuvo frente a mí y a mi hermano. No nos preguntó si queríamos prosperidad, fama o seguridad. Solo dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. No dudé, ni una sola vez. Dejé la red, la barca, y también dejé mis planes. Algo me decía que aquel hombre no era solo un maestro, era el Mesías. Desde ese momento, mis pasos lo siguieron por aldeas, desiertos y montañas. Vi ciegos ver, leprosos ser sanados, muertos volver a la vida. Pero lo más impactante no era lo que hacía, era cómo amaba. Y en su mirada, yo no era un simple pescador, era un discípulo, era suyo. Jesús no buscó a los sabios del templo ni a los ricos de Jerusalén. Nos buscó a nosotros, los simples, los ignorados, los que sabíamos lo que era tener las manos vacías, para llenarlas de su gloria. Lo que vendría después fue aún más sorprendente, porque entre los 12, Él me permitió estar más cerca. Me invitó a lo secreto, a lo santo, a lo que otros no podían ver. Fue entonces cuando descubrí que este camino no era solo de milagros, sino de amor profundo y revelaciones divinas. Pero eso te lo contaré ahora, en la próxima parte de esta historia. Desde el momento en que dejé la red, ya no quise volver atrás. Pero no fue solo por los milagros que presenciamos. Fue por su voz, por cómo nos hablaba como si conociera cada rincón del alma. Yo no era solo Juan el pescador. Para él, yo era amado. Y cuando te miran con ese amor, todo cambia. A veces Pedro hablaba demasiado. Tomás dudaba. Judas miraba con sombra. Pero yo escuchaba, observaba, me sentaba cerca de él, en cada descanso, como un niño que no quiere perder ni una palabra de su padre. Había algo en el que no se explicaba con la lógica de los fariseos. Fue en la casa de Jairo que lo comprendí. Había muerto su hija. Todos lloraban. Incluso se burlaban de Jesús cuando dijo que no estaba muerta, sino dormida. Pero él solo tomó consigo a Pedro, a mi hermano Jacobo y a mí. Entramos. Él tomó a la niña de la mano y con una ternura que desarmaría al más fuerte, dijo: Talita cumi, y volvió la vida. Esa fue la primera vez que entendí que el maestro no solo tenía poder, él era la vida misma. Luego vinieron más momentos así. En el monte de la transfiguración, lo vi transformarse ante nuestros ojos. Su rostro brillaba como el sol. Sus ropas eran blancas como la luz. Moisés y Elías hablaban con él. Pedro quiso quedarse allí, levantar tiendas, pero yo solo me quedé en silencio, porque su gloria era demasiado para hablar. Mi corazón ardía y supe que él no era un enviado, era Dios con nosotros. Me volví su sombra. Donde él estaba, yo también. Lo acompañé en cada camino, en cada noche de oración, en cada tormenta. Y en la última cena, fue a mí a quien permitió reclinar la cabeza sobre su pecho. Fue ahí cuando sentí su corazón latiendo, no solo por mí, sino por toda la humanidad. Y esa noche, cuando anunció que uno de nosotros lo traicionaría, el temor entró a la sala como un viento helado. Yo le pregunté quién sería, y aunque respondió en clave, ya todo estaba en marcha. Lo que vendría después, ninguno de nosotros lo imaginaba. Aquel que multiplicó panes y caminó sobre el agua, estaba a punto de ser arrestado, traicionado, azotado, crucificado, y yo no podía dejarlo solo. Por eso, cuando los demás huyeron, esa noche en Getsemaní fue la más oscura que recuerdo. Lo seguimos hasta el huerto, pero mi corazón pesaba. Él se apartó a orar, y aunque mis ojos luchaban contra el sueño, lo escuché decir algo que aún hoy retumba en mí. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era temor, era entrega, una rendición total. Y luego, llegaron, con antorchas, espadas y traición. Judas, mi hermano de años, lo besó en la mejilla como señal para arrestarlo. Pedro reaccionó, desenvainó la espada. Yo no pude moverme. Jesús lo detuvo todo con una sola frase: ¿crees que no puedo rogar a mi Padre, y al instante me enviaría legiones de ángeles? No se defendió, se dejó atar, como un cordero. Desde lejos, seguí cada paso. No pude dormir, no pude huir. Cuando lo azotaron, escuché cada latigazo. Cuando lo escupieron, sentí que me escupían a mí. Cuando lo desnudaron y colocaron la corona de espinas, grité por dentro. Y en el camino al Gólgota, lo acompañé. Yo estaba allí, debajo de la cruz. El cielo se oscureció, el aire era pesado, y los soldados se burlaban mientras sorteaban sus ropas. Pero él, clavado, sangrante, desfigurado, aún pensaba en los demás.
Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, me miró. Desde esa cruz, con los ojos cargados de dolor, me buscó entre la multitud. A mí, y a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Entiendes? En medio del tormento, pensó en nosotros. Me dio una responsabilidad divina. Cuidar de María como si fuera mi propia madre. Aún muriendo, seguía amando. Y luego gritó, consumado es. El velo del templo se rasgó. La tierra tembló. Y aunque todo el mundo parecía caer en silencio, yo solo podía llorar. Porque el Maestro, mi Señor, había muerto. Pero eso no fue el final. Fue solo el principio. 3 días en los que el mundo pareció detenerse. María lloraba en la casa. Pedro no hablaba. Tomás se encerró. Y yo solo recordaba cada palabra suya. En 3 días lo levantaré. ¿Y si era cierto? ¿Y si no todo estaba perdido? Fue María Magdalena quien corrió primero al sepulcro. Aún estaba oscuro. Regresó agitada, diciendo que la piedra estaba removida. Pedro y yo corrimos. Corrimos como nunca antes. Yo llegué primero, pero no entré. Pedro sí, luego yo. Y cuando vi los lienzos doblados, supe que algo glorioso había sucedido. No había cuerpo, no había muerte, solo promesa. Ese mismo día, Él se apareció, vivo, con las marcas en sus manos, pero resucitado. Resucitado, comió con nosotros, nos mostró sus heridas, nos habló de paz, y sopló sobre nosotros, dándonos el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Fue como volver a nacer. La culpa se convirtió en fuego, el miedo en misión. No había dudas. Jesús había vencido a la muerte. Luego lo vimos ascender al cielo. Desapareció entre nubes, pero no sin antes darnos la promesa. Regresaré. Yo lo creí, lo creo aún. Y desde ese día, no dejé de predicar. Los años pasaron. Vimos milagros, conversiones, persecuciones. Pedro fue martirizado. Pablo también. La iglesia crecía, pero la sombra de Roma también. Yo seguí predicando, pero por hablar de Cristo, me exiliaron a una isla, Patmos. Solo, anciano, rodeado de rocas y silencio, oraba, ayunaba, y fue allí donde escuché una voz como de trompeta detrás de mí. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Me volví y lo vi, no como antes, no como el maestro humilde, sino glorioso, con ojos como llamas, vestido de blanco. Su rostro brillaba como el sol. Callé como muerto, pero Él me tocó. No temas, Juan, escribe lo que ves. Y lo vi todo, sellos que se abrían, ángeles que descendían, jinetes, trompetas, bestias. Una mujer vestida de sol, un dragón, Babilonia, el juicio, y luego, la victoria, la nueva Jerusalén, un cielo nuevo, una tierra nueva. Vi al Cordero entronizado, vi el fin de las lágrimas, y escuché esta promesa, que aún me sostiene. Yo hago nuevas todas las cosas. Y por eso escribí, porque no podía callar. A ti que escuchas esto, cree, Él vive, y volverá.